Hay ríos en este mundo que no son simplemente ríos, no en el sentido poético con que las culturas modernas usan esa frase para añadir profundidad metafórica a cosas que en su naturaleza física son exactamente lo que parecen, corrientes de agua que descienden desde las montañas hacia el mar, siguiendo la geometría que la gravedad y la geología han determinado para ellas, con la indiferencia perfecta de los procesos naturales que no tienen ningún interlocutor. Hay ríos que son algo diferente de eso, no en la metáfora sino en la realidad concreta y verificable de la relación que un pueblo específico ha construido con un cuerpo de agua específico durante un tiempo suficientemente largo para que esa relación haya transformado tanto al pueblo como al río en algo que ninguno de los dos podría ser sin el otro. El río Yaqui en el estado de Sonora es uno de esos ríos, y el pueblo que lleva su nombre es uno de esos pueblos, y la relación entre ambos es una de las pocas relaciones entre un ser humano colectivo y un territorio específico que ha sobrevivido 4 siglos de intentos sistemáticos de destruirla, con una consistencia y una brutalidad que los historiadores que han documentado ese proceso describen con el vocabulario específico que se usa para los intentos de eliminación completa de un pueblo y de su vínculo con su tierra. El río Yaqui nace en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua y recorre aproximadamente 700 kilómetros en dirección sur-suroeste antes de desembocar en el Golfo de California en las costas de Sonora, atravesando en ese recorrido los ecosistemas específicos del norte de México que van desde el bosque de pino-encino de la sierra hasta el desierto sonorense de la llanura costera, con esa transición ecológica que produce en sus márgenes una diversidad de vegetación y de fauna que ninguna otra zona del noroeste mexicano concentra con la misma densidad en un corredor geográfico tan definido. Pero el río Yaqui que importa para esta historia no es el río en su totalidad geográfica, sino el río en el tramo específico que atraviesa el territorio de los 8 pueblos yaquis. Ese tramo de las márgenes bajas donde el río ha depositado durante milenios el sedimento fértil que hizo posible la agricultura que sustentó la civilización yaqui, antes de que ningún foráneo llegara a esas tierras con la idea de que la fertilidad que el río producía en ese territorio específico era un recurso disponible para quien tuviera la fuerza suficiente para apropiárselo. En ese tramo específico del río, entre la sierra y el mar en el territorio ancestral del pueblo yaqui, el agua no es un recurso. Es la sangre del territorio, la manifestación física de algo que la cosmovisión yaqui reconoce como una entidad con personalidad, con voluntad y con la capacidad de comunicarse con los hombres, que han aprendido a escucharla con el oído específico que ese aprendizaje requiere, y que solo puede construirse a través de generaciones de presencia directa en ese territorio y de transmisión del conocimiento acumulado con la metodología que los pueblos que no tienen escritura han perfeccionado durante milenios, la transmisión oral y ceremonial que deposita el conocimiento no en documentos, sino en personas, y que por esa razón sobrevive exactamente mientras las personas que lo portan sobreviven y no un día más. El pueblo yaqui ha sobrevivido todo lo que 4 siglos de historia mexicana han producido como instrumentos de eliminación de lo que no se conformaba con los proyectos sucesivos de lo que el país debía ser. Sobrevivió las misiones jesuitas del siglo XVII, que intentaron transformar su estructura social y su cosmovisión con la eficiencia específica de una institución que había perfeccionado ese proceso en 2 hemisferios, y que encontró en los yaquis una resistencia que los propios jesuitas documentaron con una mezcla de frustración y de admiración que sus crónicas reflejan con más honestidad de la que sus superiores probablemente habrían aprobado. Sobrevivió las guerras del siglo XIX contra los sucesivos gobiernos del estado de Sonora, que querían sus tierras y que usaron el ejército con una persistencia que produjo décadas de conflicto armado, en el que los yaquis demostraron una capacidad militar que los generales mexicanos enfrentaron con la sorpresa específica de quien llega a un territorio esperando una resistencia simbólica y encuentra una guerra real. Sobrevivió la deportación masiva que el régimen de Porfirio Díaz ejecutó a principios del siglo XX, cuando miles de yaquis fueron enviados como trabajadores forzados a las plantaciones de Enequén de Yucatán, en lo que los historiadores han documentado como uno de los episodios más brutales del proyecto modernizador porfiriano, un intento explícito de resolver el problema yaqui, eliminando físicamente de Sonora a la población que defendía el territorio que el proyecto de irrigación del yaqui necesitaba para sus planes de colonización agrícola, y sobrevivió el siglo XX con sus represas y sus acuíferos y sus leyes de aguas y sus decretos de redistribución de territorios que cada administración federal diseñó con la creatividad específica de quien busca resolver el mismo problema con instrumentos diferentes después de que los instrumentos anteriores no produjeron el resultado buscado. Lo que ninguno de esos 4 siglos de instrumentos pudo eliminar. Lo que sobrevivió las misiones y las guerras y las deportaciones y las represas
con una continuidad que los antropólogos que han estudiado al pueblo yaqui describen como uno de los ejemplos más extraordinarios de resistencia cultural en el continente americano, fue exactamente la relación entre el pueblo y el río. La cosmovisión que define al río Yaqui como un ser viviente con el que la comunidad tiene obligaciones recíprocas que ninguna ley humana puede cancelar, porque existen en un orden de realidad que precede a cualquier ley humana y que continuará existiendo después de que todas las leyes humanas actuales hayan sido reemplazadas por otras. Los guardianes del río como función social de la más alta jerarquía dentro de la estructura comunitaria yaqui, hombres cuya responsabilidad específica es la vigilancia y la protección del territorio del río, con el conocimiento de sus márgenes y sus ciclos y sus habitantes, que generaciones de presencia directa han construido con una profundidad que ningún funcionario de ninguna dependencia gubernamental que haya intentado administrar ese río desde un escritorio en Hermosillo o en la ciudad de Seom, México ha podido aproximar desde afuera. Y la certeza transmitida de padres a hijos durante 4 siglos de resistencia, de que el río Yaqui no es un recurso que se defiende por su valor económico, sino un ser que se protege porque la obligación de protegerlo es constitutiva de la identidad del pueblo que lleva su nombre, y que sin esa obligación activa y sin ese territorio específico, no es el mismo pueblo sino algo diferente que usa el mismo nombre, para referirse a algo que ya no tiene el contenido que ese nombre ha significado durante 4 siglos de historia compartida entre un pueblo y su río. Los narcotraficantes que llegaron al territorio del río Yaqui, en el periodo que esta historia documenta, llegaron con el mismo error fundamental que todos los que habían llegado antes de ellos, con la intención de usar ese territorio para sus propios propósitos, sin considerar lo que ese territorio era para los hombres que lo habitaban, desde antes de que ninguno de los conceptos que los narcotraficantes usaban para entender el mundo existiera en ninguna forma reconocible. Llegaron con armas y con dinero, y con la confianza específica del grupo que ha operado impunemente en suficientes territorios del noroeste mexicano, para haber concluido que la impunidad en un territorio implica la impunidad en todos los territorios que tienen características superficialmente similares. Vieron un río con márgenes despobladas y un pueblo indígena sin recursos institucionales para resistirlos. No vieron los 4 siglos de conocimiento de ese territorio específico que residían en los cuerpos y en los instintos de los guardianes del río Yaqui, ni la cosmovisión que convierte la defensa de ese río en una obligación sagrada que supera en su jerarquía moral cualquier consideración sobre las consecuencias personales de cumplirla, ni la tradición guerrera de un pueblo que lleva 4 siglos demostrando que la resistencia en su territorio específico es algo completamente diferente de la resistencia en cualquier otro lugar. Para comprender con la exactitud que esta historia exige la magnitud de lo que ocurrió en las márgenes del río Yaqui aquella noche de septiembre, es absolutamente indispensable conocer primero a estos hombres en la dimensión completa de lo que eran, no simplemente como agricultores indígenas de una comunidad rural del sur de Sonora, que el Estado mexicano había clasificado en sus documentos oficiales con la categoría administrativa de pueblo originario beneficiario de ciertos derechos, reconocidos en ciertos artículos de ciertos ordenamientos legales que en la práctica del territorio específico del río Yaqui tenían la misma aplicabilidad que cualquier otro documento producido en una ciudad distante sobre una realidad que sus autores no habían visitado con la atención suficiente para entender lo que estaban intentando regular, sino como lo que realmente eran en su esencia más profunda y más peligrosa. Guerreros de linaje directo de uno de los pueblos que más veces ha demostrado en 4 siglos de historia documentada que la defensa de su territorio específico es una capacidad que no se agota con el tiempo ni con la presión, sino que se renueva con cada generación, con la misma profundidad que la generación anterior le transmitió, porque ese conocimiento y esa determinación son constitutivos de la identidad yaqui de una manera que ningún proceso externo ha podido separar de ella en 4 siglos de intentos sistemáticos. La comunidad del pueblo de Bicam, uno de los 8 pueblos tradicionales del territorio yaqui en el sur de Sonora, había mantenido la función de los guardianes del río con una continuidad que las disrupciones de la historia habían doblado en ocasiones, pero nunca quebrado completamente, porque los yaquis tienen una comprensión específica de la continuidad que no requiere que cada generación haya tenido acceso sin interrupción a cada elemento del conocimiento ancestral, sino que requiere únicamente que en cada generación existan los hombres que porten ese conocimiento con la profundidad suficiente para transmitirlo a la siguiente con la integridad que la función requiere. Al frente de la estructura de guardianes del río en el momento en que esta historia ocurrió, estaba don Rosario Valenzuela Matus, 64 años, guardián de tercera generación directa con una presencia física que la vida en el territorio del río Yaqui había construido con esa metodología específica que el monte sonorense y el trabajo físico intenso desde la infancia
producen en los hombres que no conocen otro ambiente como el suyo, un cuerpo compacto y extraordinariamente resistente con esa musculatura específica que no produce el entrenamiento sino el trabajo real durante décadas en condiciones de calor extremo y humedad variable y terreno irregular que el territorio del río Yaqui ofrece con una constancia que ningún programa de preparación física podría replicar con la misma completitud. Su cara tenía las características específicas del pueblo yaqui, que los antropólogos han documentado como distintas de las características de los pueblos indígenas del altiplano central de México, con esa ascendencia específica del noroeste que produce rasgos más angulares y una mirada más directa que los descendientes de 4 siglos de guerreros de ese territorio, han llevado con la naturalidad de quien no ha tenido ninguna razón en su vida, para aprender a mirar de ninguna otra manera. Don Rosario conocía el territorio del río Yaqui en sus márgenes específicas, con la profundidad que produce no el estudio de ese territorio, sino la presencia en él durante toda una vida y la transmisión del conocimiento acumulado por las generaciones anteriores que había recibido de su padre con la metodología específica de los saberes yaquis, que no se transmiten en el aula sino en el territorio mismo, caminando las márgenes del río en todas las estaciones y en todas las condiciones de agua y de luz y de temperatura, y aprendiendo a leer en cada elemento del paisaje la información que ese elemento contiene para quien ha aprendido el lenguaje específico del río Yaqui con la atención y el tiempo que ese aprendizaje requiere. Sabía los puntos exactos donde el río cambiaba de comportamiento entre la temporada de lluvias y la temporada seca, con la precisión del hombre que ha observado ese cambio desde los 7 años y que lo ha visto ocurrir con suficiente regularidad para conocer no simplemente el patrón general, sino las variaciones específicas que el patrón produce en cada tramo de las márgenes que tenía bajo su responsabilidad. Sabía los corredores de movimiento del monte sonorense que bordeaba las márgenes del río, con la intimidad del hombre que los ha recorrido en la oscuridad completa desde la adolescencia, y que puede navegar entre el mezquite y el torote, y el palo verde y el carrizo de las orillas sin ninguna fuente de luz artificial, porque su cuerpo ha memorizado ese espacio con la profundidad que solo produce la repetición acumulada durante décadas de presencia en el mismo territorio en las mismas condiciones. Su hijo mayor, Anselmo, de 42 años, era el responsable operativo de los guardianes del río, el hombre que traducía la autoridad y el conocimiento de su padre en la coordinación cotidiana de los turnos de vigilancia y de los recorridos de las márgenes que los guardianes realizaban con la regularidad que su función requería. Anselmo había heredado de su padre el conocimiento del territorio con la profundidad que produce la transmisión directa combinada con 40 años de presencia personal en ese mismo territorio, y había agregado a ese conocimiento heredado una dimensión adicional que su generación específica había desarrollado como respuesta a las amenazas que el periodo contemporáneo había producido en el territorio del río, el conocimiento de los patrones de movimiento de los grupos foráneos que ocasionalmente intentaban usar las márgenes del río Yaqui para actividades que la comunidad identificaba como amenazas a la integridad del territorio. Este conocimiento adicional, construido a través de la observación sistemática durante años de los rastros y las señales que esos grupos dejaban en las márgenes del río, le daba a Anselmo una comprensión de las vulnerabilidades tácticas de los foráneos en ese territorio específico que su padre no había necesitado desarrollar con la misma profundidad, porque en la generación de Don Rosario, las amenazas al territorio del río habían tenido formas diferentes que las que el periodo contemporáneo producía. El segundo hijo de Don Rosario, Refugio, de 39 años, era el maestro del arco dentro de la comunidad de Vicam, portador de una habilidad que el pueblo yaqui había mantenido con una continuidad que el mundo exterior encontraba difícil de creer en el periodo contemporáneo, porque asociaba el arco y la flecha con una tecnología superada que ningún pueblo con acceso a armas de fuego tendría razón para mantener en su arsenal activo. Los yaquis no necesitaban que el mundo exterior entendiera por qué mantenían esa habilidad, porque la razón no era tecnológica sino cosmológica. El arco y la flecha son, en la tradición yaqui, no simplemente armas, sino instrumentos ceremoniales que conectan al guerrero con la tradición de los guerreros que lo precedieron, y que en el contexto de la defensa del territorio, tienen una dimensión ritual que el rifle no puede reemplazar, porque son cosas de categorías diferentes. Una es una herramienta y la otra es un acto de continuidad con 4 siglos de guerreros yaquis, que usaron exactamente ese instrumento en exactamente ese territorio. Refugio podía clavar una flecha en un blanco del tamaño de un puño cerrado a 50 metros en completa oscuridad, utilizando únicamente la información sonora y la memoria territorial para orientar el disparo, una habilidad que había construido desde los 9 años bajo la instrucción de su padre y que había perfeccionado durante 30 años de práctica en las condiciones específicas del monte sonorense, donde la visibilidad en la noche no es nunca cero, sino que tiene la textura específica de
La oscuridad en un monte con vegetación densa, donde la luz estelar filtra de maneras que el ojo entrenado aprende a usar con una eficiencia que el ojo no entrenado no puede imaginar. El tercer hijo, Crescencio, de 36 años, era el conocedor más completo del monte sonorense de las márgenes del río dentro de la comunidad de Bicam, el hombre cuya función en la estructura de los guardianes era el conocimiento de la vegetación y la geografía de las orillas del río, en todos los detalles que ese conocimiento incluye cuando ha sido construido durante toda una vida con la atención específica del especialista. Conocía cada especie de planta de las márgenes del río con sus propiedades específicas, sus ciclos estacionales, sus usos medicinales y ceremoniales, y sus características físicas que en el contexto de la defensa del territorio, tenían aplicaciones que iban más allá de la botánica convencional. Conocía la geografía de las orillas con esa precisión del hombre que las ha recorrido en todas las condiciones posibles de agua y de luz, y de estación del año. Sabía exactamente qué tramos del margen eran accesibles para un foráneo. ¿Y qué tramos eran accesibles únicamente para quien conocía los pasos específicos entre la vegetación densa del carrizo y el mezquite que bordea el río en su tramo bajo? Y sabía también con esa precisión específica del conocedor de un territorio que ha llevado su conocimiento hasta sus límites más extremos, exactamente qué combinación de condiciones del río y del monte producía en un tramo específico de las márgenes el tipo de ambiente que ningún hombre no formado en ese territorio podía navegar con eficiencia en la oscuridad. Los otros guardianes de la comunidad de Bicam que participarían en lo que esta historia relata eran 18 hombres de entre 20 y 55 años que representaban el espectro completo de conocimiento y especialización que la función de guardianes del río requería en todas sus dimensiones. Cada uno de ellos había sido formado desde la infancia en el conocimiento del territorio del río con la metodología específica de la transmisión yaqui, que no distingue entre la formación ceremonial y la formación práctica, porque en la cosmovisión yaqui esas dos dimensiones del conocimiento son el mismo conocimiento visto desde ángulos diferentes y no dos categorías separables que puedan ser adquiridas de manera independiente. Conocían el monte sonorense de las márgenes con la intimidad del hombre que lo habita. Podían orientarse en la oscuridad completa usando únicamente el sonido del río y los puntos de referencia táctiles que el territorio ofrece a quien lo conoce, con suficiente profundidad para leer esa información en la oscuridad, y manejaban el arco con la precisión de una práctica mantenida desde la infancia, que en el contexto del monte sonorense nocturno, producía una capacidad de acción en condiciones de visibilidad mínima que ningún arma de fuego podría igualar en ese territorio específico, por las razones que Crescencio podía explicar en el vocabulario técnico del conocedor del monte, pero que los guardianes del río conocían simplemente como la razón por la que el arco es el arma del monte y el rifle es el arma del camino. Las estacas ceremoniales que los guardianes del río Yaqui usaban en los rituales de delimitación del territorio sagrado eran objetos que el mundo exterior habría clasificado simplemente como palos de madera de mezquite, cortados y trabajados según una tradición específica, sin ningún elemento que los distinguiera visualmente de cualquier otro implemento de trabajo del monte sonorense, para quien no conociera su función ceremonial y su significado en la cosmovisión yaqui. Eran de mezquite negro del monte de las márgenes del río, cortados en el punto específico del ciclo lunar, que la tradición yaqui determina para la madera que va a ser usada en funciones ceremoniales de alta jerarquía, trabajados con la metodología que Don Rosario había transmitido a sus hijos y que sus hijos transmitirían a los suyos, con la punta específica que la función de delimitación del territorio sagrado requería, y con la longitud y el diámetro que la práctica de generaciones había determinado como los correctos para que la estaca pudiera ser clavada en el suelo del margen del río con la fuerza y la velocidad que la ceremonia requería. Para los narcotraficantes que llegarían al territorio del río Yaqui, esos objetos serían simplemente palos en las manos de hombres indígenas, sin ningún significado que su experiencia en otros territorios del noroeste mexicano les hubiera enseñado a leer como amenaza. Esa incapacidad de leer el significado de lo que tenían delante era exactamente la dimensión de su ignorancia del territorio, que Don Rosario había identificado como la variable central del plan desde el primer momento en que había tomado la decisión de que el plan era necesario. Estos hombres, este conocimiento específico del río Yaqui y del monte sonorense de sus márgenes, en las condiciones más extremas de la noche y la temporada de lluvias, esta tradición guerrera de 4 siglos que no había sido derrotada por ninguno de los instrumentos que los siglos anteriores habían producido para derrotarla. Y estas estacas de mezquite negro que el mundo exterior no sabía leer como lo que eran, era exactamente lo que los narcotraficantes que llegaron al territorio del río
Yaqui, usando sus márgenes como corredor de tráfico, no tuvieron la inteligencia ni la experiencia para evaluar correctamente antes de tomar la decisión que los trajo al territorio más antiguo y más profundamente conocido por sus guardianes de todo el noroeste mexicano. Vieron un río con márgenes rurales e indígenas sin protección policial visible. No vieron los 4 siglos de conocimiento de ese territorio que residían en los cuerpos y en los instintos de los guardianes de Wickham, ni la cosmovisión que convierte cada metro de esas márgenes en territorio sagrado que sus guardianes tienen la obligación de defender con todo lo que son y con todo lo que saben, independientemente de las consecuencias que esa defensa pueda tener para ellos, porque la obligación sagrada en la tradición yaqui no es una elección sino una constitución, no algo que los guardianes del río decidan cumplir o no cumplir según las circunstancias, sino algo que son de una manera tan fundamental que la posibilidad de no cumplirla no existe en su comprensión de lo que son, ni en la comprensión que su comunidad tiene de lo que ellos deben ser. La carnicería de Sonora. 3. El incidente y la falla, la profanación. La primera señal llegó de la manera en que llegan casi todas las amenazas reales en el México rural profundo, no con el estruendo de una declaración formal, sino con una perturbación en el flujo ordinario de las cosas que los hombres que conocen ese mundo reconocen inmediatamente como precursora de algo más grave. Con la misma certeza con que don Rosario reconocía en ciertos cambios imperceptibles del comportamiento del río durante la temporada de 1900 lluvias, la señal de que algo había alterado el equilibrio del monte en las márgenes superiores antes de que esa alteración fuera visible en ningún otro indicador. La primera señal en este caso fue el ganado, específicamente 3 reses de la comunidad de Wickham que pastaban en las márgenes del río en el tramo norte del territorio de los guardianes y que Crescencio encontró durante su recorrido matutino del lunes agrupadas en el extremo sur de su potrero habitual, con ese comportamiento específico del ganado que ha sido perturbado durante la noche, por una presencia que no pertenece al paisaje normal de su territorio, esa agrupación defensiva y ese nerviosismo residual que permanece en los animales durante las horas siguientes al evento perturbador, con la claridad de una señal que cualquier hombre que haya pasado suficiente tiempo con ganado en el monte sonorense sabe leer sin necesidad de ninguna evidencia adicional sobre la naturaleza de lo que produjo la perturbación. Crescencio verificó las márgenes del río en el tramo norte durante las horas siguientes, con la atención del guardián que sabe que el comportamiento del ganado no produce falsas alarmas cuando la señal tiene las características específicas que esa señal tenía, y lo que encontró en las márgenes confirmó con la precisión del rastro lo que el ganado había comunicado con su comportamiento. Huellas de botas de trabajo en el lodo específico de la orilla del río, en un punto donde las márgenes bajaban lo suficiente para permitir el acceso al agua desde la ribera, sin necesidad de descender por las partes más pronunciadas del barranco. Huellas de entre 6 y 8 hombres, según el conteo de Crescencio que había aprendido a estimar el número de personas por la superposición de pisadas con la misma metodología que Tranquilino en el desierto chihuahuense, aunque con el vocabulario específico del monte sonorense húmedo que produce registros de pisada diferentes del suelo seco del desierto norte y marcas en la vegetación del carrizo de la orilla que comunicaban que esos hombres habían permanecido en ese punto durante tiempo suficiente para haber realizado alguna actividad que no era simplemente cruzar el río en tránsito hacia otro punto, sino permanecer en las márgenes con un propósito que el tiempo de permanencia sugería como metódico y deliberado. Reportó el hallazgo a don Rosario esa misma tarde con el detalle y la precisión que su padre esperaba de él en materia de lectura del territorio de las márgenes, y don Rosario escuchó el reporte con esa quietud específica de los hombres mayores, que han recibido suficientes señales de amenaza para haber desarrollado el sistema de procesamiento que separa la emoción del análisis antes de decidir la respuesta. La segunda señal llegó una semana después y fue de una naturaleza que don Rosario reconoció inmediatamente como cualitativamente diferente de la primera, no solo en su escala sino en su significado dentro de la cosmovisión yaqui, que define ciertos actos sobre el territorio del río como transgresiones de una gravedad específica, que requieren respuestas de una jerarquía específica dentro del protocolo ceremonial y social de los guardianes. Anselmo encontró durante su recorrido del amanecer del martes en el tramo de las márgenes que los yaquis de Wickham llaman el lugar donde el río dobla, un punto específico de las orillas que tiene una importancia ceremonial documentada en la tradición de la comunidad. Señales de una actividad que no tenía ninguna interpretación posible dentro del marco de las actividades que cualquier grupo de foráneos pudiera tener razón legítima para realizar en ese punto específico del territorio.
Había evidencia de excavaciones recientes en la ribera norte del tramo, no las excavaciones del trabajo agrícola, ni las de ninguna actividad extractiva que el territorio del río pudiera justificar, sino las excavaciones específicas de quien está enterrando algo que no quiere que sea encontrado en un punto seleccionado por su distancia de los caminos accesibles y por la densidad de la vegetación que lo rodea. Anselmo no excavó lo que había sido enterrado porque su formación como guardián le había enseñado que en el territorio del río Yaqui, lo que no debe ser tocado por ninguna razón que no sea la razón específica que el protocolo ceremonial de los guardianes determina como suficiente, y que la decisión sobre qué hacer con lo que había sido enterrado en el lugar donde el río dobla requería la autoridad de su padre y del consejo de guardianes y no la decisión individual de ningún hombre por bien formado que estuviera en el conocimiento del territorio. Don Rosario escuchó el reporte de Anselmo con los ojos cerrados y las manos apoyadas en las rodillas en el banco de madera del corredor de su casa en Beacam, con el sonido del río llegando desde las márgenes a 200 metros de donde estaba sentado, con esa continuidad específica del agua en movimiento que los guardianes del río Yaqui aprenden desde la infancia a escuchar como el sonido más informativo de su territorio. Luego fue con Anselmo y con Crescencio al tramo del lugar donde el río dobla y examinó el sitio con la atención del guardián de mayor jerarquía que evalúa una transgresión al territorio sagrado y que determina su naturaleza exacta antes de decidir la respuesta que esa naturaleza requiere. Lo que don Rosario leyó en las señales del sitio durante esa inspección fue suficiente para que convocara esa misma tarde una reunión del Consejo de Guardianes de la Comunidad de Beacam con el protocolo específico que las transgresiones de alta gravedad al territorio sagrado requieren dentro de la estructura ceremonial Yaqui. Un protocolo que los miembros del consejo reconocieron como la señal de que lo que don Rosario había encontrado en las márgenes no era una amenaza ordinaria sino algo que afectaba el territorio del río en su dimensión más fundamental. El grupo que había comenzado a usar las márgenes del río Yaqui en el tramo del territorio de Beacam era conocido en los circuitos del crimen organizado del sur de Sonora de ese periodo como los Serranos del Sur, un desprendimiento de una organización mayor que operaba en la sierra y que había identificado en las márgenes rurales e indígenas del río Yaqui un corredor de tráfico y una zona de enterramiento de cargamentos que ofrecía las ventajas específicas de la invisibilidad institucional que los territorios indígenas tienen en el mapa real de la presencia del Estado mexicano. Esa invisibilidad específica que produce la distancia entre el reconocimiento legal de los derechos territoriales indígenas y la presencia física de las instituciones que deberían hacer efectivos esos derechos en el territorio donde se supone que existen. Su liderazgo regional recaía en un hombre al que en los circuitos criminales de la zona llamaban El Serrano, un apodo sin ninguna referencia al vocabulario del territorio yaqui, que comunicaba con exactitud la procedencia foránea del grupo y su desconocimiento específico del territorio que había elegido como zona de operaciones. El Serrano había operado en territorios rurales del noroeste mexicano, con suficiente impunidad para haber desarrollado la certeza específica del hombre, que confunde la ausencia de respuesta institucional con la ausencia de cualquier forma de resistencia. Una confusión que en la mayoría de los territorios rurales del noroeste mexicano era una evaluación razonablemente precisa de la situación real, pero que en el territorio del río Yaqui era exactamente el error de cálculo que esta historia documenta. La primera visita directa de representantes del grupo al pueblo de Beacam ocurrió un jueves por la tarde con 4 hombres en 2 camionetas que llegaron por el camino de terracería que conecta la comunidad con la carretera federal, con esa combinación de velocidad y presencia física que los grupos criminales usan para establecer desde el primer segundo de su aparición en un espacio que el ritmo y la dirección de lo que va a ocurrir lo determinan ellos. Uno de los 4 habló con don Rosario en el patio de la casa del gobernador tradicional de Beacam, donde la reunión se realizó porque en la estructura social yaqui, las conversaciones con foráneos sobre asuntos que afectan al territorio se realizan en presencia de la autoridad tradicional, y no en espacios privados, con esa separación específica entre lo personal y lo comunitario, que la tradición yaqui mantiene con una consistencia que los foráneos que no la conocen frecuentemente malinterpretan como burocracia cuando en realidad es el protocolo de una civilización que ha aprendido que las decisiones sobre el territorio comunitario no pueden ser tomadas por individuos. El hombre le comunicó a don Rosario y al gobernador tradicional que el grupo necesitaba usar el tramo de las márgenes del río entre el lugar donde el río dobla y el siguiente punto de acceso al agua para actividades de su operación durante la temporada de lluvias, que el arreglo sería compensado económicamente con una cantidad que el hombre mencionó con la naturalidad del que ha usado ese tipo de arreglo en suficientes comunidades rurales de la región para saber que la cantidad correcta produce
La respuesta correcta, independientemente de cualquier otra consideración que los residentes de esas comunidades pudieran tener sobre el uso de su territorio. Don Rosario escuchó la propuesta con la quietud específica de los hombres que están procesando no simplemente lo que se les está diciendo, sino la totalidad de lo que la situación significa en el contexto más amplio de lo que han vivido y de lo que su pueblo ha vivido durante 4 siglos de conversaciones similares con foráneos que llegaban a ese territorio con propuestas sobre el uso de lo que no era suyo. Cuando el hombre terminó, don Rosario le preguntó con una voz que no tenía ningún elemento de hostilidad, sino simplemente la textura plana e informativa de quien hace una pregunta técnica en el contexto de una conversación técnica, si él sabía el nombre del río que corría a 200 metros de donde estaban sentados. El hombre respondió que sí, que era el río Yaqui. Don Rosario asintió y le dijo que el río Yaqui no era un lugar y que las márgenes del río Yaqui no eran un territorio disponible para ningún arreglo de ningún tipo, y que eso era la respuesta completa y definitiva a lo que había propuesto. El hombre miró a don Rosario durante un segundo con la expresión específica del hombre que está evaluando si lo que acaba de escuchar es una negociación inicial o una negativa real, y decidió que era una negociación inicial, porque en su experiencia las negativas reales no se formulaban con esa calma, y que la calma de don Rosario era simplemente la calma del hombre que está esperando escuchar el número más alto antes de aceptar. Se fue con los otros 3 hombres con la certeza específica del que ha hecho esta visita suficientes veces para saber que la siguiente visita producirá el resultado que la primera no produjo. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue la escalada que don Rosario había calculado que ocurriría desde el momento en que los hombres del grupo se fueron del patio del gobernador tradicional con esa certeza equivocada. El grupo continuó usando las márgenes del tramo norte del territorio con una frecuencia creciente que los recorridos de Crescencio y de Anselmo registraban con la precisión de los guardianes que llevan el registro del territorio como función central de su responsabilidad. Y las excavaciones en el lugar donde el río dobla se multiplicaron hasta producir en ese tramo específico de las márgenes una transformación del suelo que don Rosario describió en la reunión del Consejo de Guardianes como una profanación en el sentido técnico y ceremonial que esa palabra tiene en la cosmovisión yaqui, no como metáfora sino como descripción exacta de lo que había ocurrido al territorio sagrado en ese punto específico. Y luego, en la tercera semana de ese periodo, ocurrió lo que convirtió la determinación contenida de don Rosario en una certeza sin ningún elemento residual de espera o de posibilidad de resolución por ningún medio diferente del que los guardianes del río Yaqui habían usado durante 4 siglos para resolver exactamente este tipo de situación, cuando todos los otros medios habían sido intentados y habían demostrado ser insuficientes. Don Epitacio Buitimea, guardián de 78 años que había sido el maestro de don Rosario en el conocimiento del territorio del río, y que seguía realizando sus recorridos matutinos de las márgenes, con la terquedad específica de los hombres que han construido su identidad tan completamente alrededor de una función que abandonarla equivaldría a abandonarse a sí mismos, fue encontrado por refugio en el tramo del lugar donde el río dobla una mañana de miércoles en condiciones que el vocabulario clínico describiría con precisión técnica, pero que la comunidad de Wickham procesó con el silencio específico que los pueblos yaquis han aprendido durante 4 siglos a usar para las cosas que el lenguaje ordinario no puede nombrar sin reducirlas a algo más pequeño de lo que son. Don Epitacio murió esa tarde en la comunidad, rodeado por los guardianes que había formado durante décadas, con don Rosario sosteniendo su mano derecha y con el sonido del río llegando desde las márgenes, con esa continuidad perfecta del agua que no interrumpe su movimiento por ninguna cosa que ocurra en sus orillas, porque el río Yaqui ha visto suficientes cosas en sus orillas durante suficientes siglos para haber aprendido que lo que el río hace es moverse, y que ese movimiento es lo único que puede ofrecer como respuesta permanente a todo lo que el tiempo produce en sus márgenes. Presentaron la denuncia ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ante la Fiscalía del Estado de Sonora al día siguiente con don Rosario y Anselmo y el gobernador tradicional de Wickham haciendo el recorrido a Hermosillo con el documento detallado que describía las transgresiones al territorio sagrado, las excavaciones en el lugar donde el río dobla, la presencia sistemática del grupo en las márgenes y la muerte de don Epitacio con la fecha y las circunstancias y los testigos disponibles. El funcionario de la comisión que los recibió era un hombre de mediana edad, con el escritorio ordenado, y esa expresión específica del funcionario indigenista que ha aprendido a combinar el reconocimiento verbal de los derechos de los pueblos originarios con la incapacidad práctica de hacer nada que transforme ese reconocimiento verbal en presencia real en el territorio donde esos derechos supuestamente existen.
Tomó el documento, abrió un expediente con el número correspondiente, explicó los procedimientos de coordinación interinstitucional que el caso requería y que en la práctica de la comisión para casos similares habían producido tiempos de respuesta que el funcionario describió con la eufemística precisión del burócrata, que conoce la diferencia entre el tiempo que el procedimiento formal indica y el tiempo que el procedimiento real produce, y recomendó que la comunidad de Beacom evitara confrontar directamente al grupo identificado mientras la comisión coordinaba con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad del Estado la respuesta institucional correspondiente. Don Rosario guardó la copia del expediente en el bolsillo de su camisa, con el gesto de quien guarda algo que sabe que no va a servirle para el propósito que en teoría justifica su existencia, pero que la costumbre de la formalidad obliga a conservar, y salió al sol de Hermosillo, que en septiembre tiene esa intensidad específica del desierto sonorense, que no distingue entre el funcionario que permanece adentro y el indígena que sale a la calle, con la misma indiferencia con que el río Yaqui no distingue entre la resolución institucional y la ausencia de resolución institucional en su movimiento constante hacia el Golfo de California. En el camino de regreso a Beacom, con el monte sonorense pasando por las ventanas del vehículo con esa velocidad que hace que el paisaje parezca más uniforme de lo que es cuando se recorre a pie con la atención que merece, don Rosario le dijo a Anselmo que cuando llegaran al pueblo necesitaba hablar con Refugio sobre las estacas de Mezquite Negro y sobre algo más que esas estacas podían hacer en las márgenes del lugar donde el río dobla, además de delimitar el territorio sagrado en las ceremonias de la tradición. La activación del guerrero yaqui no ocurre con la velocidad del río en crecida, ni con el estruendo de ninguna declaración dramática que rompa el silencio de las márgenes del río, con alguna señal audible de que algo ha cambiado de manera irreversible en la comunidad de Beacom. Ocurre con la lentitud ceremonial específica de los procesos que el pueblo yaqui ha perfeccionado durante 4 siglos de resistencia, para asegurarse de que la decisión de defender el territorio sagrado sea tomada con la profundidad y la deliberación que su gravedad requiere, y no con la impulsividad del hombre individual que reacciona al agravio con la emoción inmediata que el agravio produce antes de que la razón y el protocolo ceremonial hayan tenido el tiempo necesario para transformar esa emoción en algo más duradero y más preciso. En la determinación específica del pueblo que ha decidido colectivamente que el momento de activar lo que siempre ha estado presente ha llegado, y que esa activación no es una reacción sino una continuación de lo que el pueblo yaqui ha sido en cada momento de su historia, cuando el territorio sagrado ha requerido que sus guardianes fueran exactamente lo que 4 siglos de formación los han preparado para ser. Don Rosario Valenzuela Matus no tomó la decisión que tomó en el camino de regreso de Hermosillo a Beacom, ni en el corredor de la casa del gobernador tradicional donde había recibido la noticia de la muerte de don Epitacio. La tomó durante 64 años de formación como guardián del río Yaqui. En cada recorrido de las márgenes desde los 7 años, y en cada ceremonia de delimitación del territorio sagrado, y en cada transmisión del conocimiento de su padre, y en cada momento donde el río le había enseñado algo sobre la diferencia entre el hombre que conoce ese territorio y el hombre que no lo conoce. La decisión era la destilación de todo ese conocimiento aplicado a una situación que el Estado había declarado que no era su responsabilidad resolver. La convocatoria del Consejo de Guardianes de la Comunidad de Beacom para tratar lo que don Rosario había determinado que requería el nivel más alto del protocolo ceremonial. Yaqui fue realizada con los procedimientos específicos que la tradición establece para las situaciones de máxima gravedad al territorio sagrado. Procedimientos que los miembros del consejo que recibieron la convocatoria reconocieron inmediatamente como la señal de que lo que iban a discutir no era una amenaza ordinaria que pudiera ser resuelta con los instrumentos ordinarios de la respuesta comunitaria yaqui, sino algo que requería la activación del protocolo que los guardianes de ese río habían usado en las contadas ocasiones a lo largo de los 4 siglos de su historia, en que la defensa del territorio sagrado había requerido que el pueblo yaqui fuera en su totalidad lo que su tradición guerrera los había formado para ser. El consejo se reunió en el espacio específico que la tradición yaqui de Beacom reserva para las deliberaciones de máxima jerarquía, con los protocolos ceremoniales de apertura que don Rosario presidió con la autoridad del guardián mayor y con la presencia del gobernador tradicional y del maestro de la danza del venado, que en la estructura ceremonial yaqui tiene la función de testigo de las decisiones que afectan al territorio en su dimensión más sagrada. Don Rosario presentó lo ocurrido desde la primera señal del lunes hasta la muerte de don Epitacio y la visita a Hermosillo con la economía de palabras que la tradición yaqui usa para las cosas que no requieren elaboración, porque su gravedad es evidente para cualquier hombre del pueblo que las escuche con el conocimiento de lo que significan en la cosmovisión que todos los presentes compartían con la profundidad de toda una vida de formación en ella. El consejo deliberó durante el tiempo que la deliberación requirió,
que fue más largo que cualquier deliberación sobre asuntos ordinarios de la comunidad, y más corto que el tiempo que cualquier observador externo habría predicho para una decisión de esa gravedad. Porque en el pueblo yaqui, la gravedad de una decisión no alarga necesariamente el tiempo de la deliberación, sino que puede acortarlo cuando la claridad de la situación y el consenso del conocimiento de los presentes producen una convergencia que no requiere el debate que la incertidumbre genera. La decisión fue unánime con la unanimidad específica que el protocolo ceremonial yaqui requiere para las decisiones sobre el territorio sagrado, que no es la unanimidad de la votación, sino la unanimidad del reconocimiento colectivo de lo que la situación requiere por parte de hombres formados en el mismo conocimiento del mismo territorio durante toda su vida. La noche en que don Rosario habló con Refugio sobre las estacas de Mezquite Negro y sobre lo otro, los dos hombres estuvieron sentados en las márgenes del río Yaqui durante más de 2 horas con el sonido del agua moviéndose en la oscuridad a 10 metros de donde estaban sentados, con esa continuidad específica del río que don Rosario había escuchado como el sonido más familiar del mundo desde antes de tener memoria. Habló primero sobre las estacas, sobre las características específicas que necesitaba para el trabajo que tenía programado para la semana siguiente en el tramo del lugar donde el río dobla. Y Refugio escuchó con la atención del especialista que recibe instrucciones técnicas de mayor complejidad que las habituales y que está procesando simultáneamente los parámetros de ejecución y el significado de lo que su padre le está pidiendo en el contexto de lo que había ocurrido con don Epitacio y con el territorio del río. Luego don Rosario habló sobre lo otro, sobre la parte del trabajo que no estaba en ninguna instrucción ceremonial que hubiera transmitido a sus hijos durante los años de formación, y que requería una comprensión de las estacas de Mezquite Negro que iba más allá de su función en los rituales de delimitación del territorio, una comprensión que Refugio alcanzó sin necesidad de que su padre terminara de explicarla, porque el conocimiento del arco y de la madera del monte sonorense que Refugio había construido durante 30 años era suficientemente profundo para que las implicaciones de lo que su padre le estaba describiendo se hicieran evidentes en el punto exacto donde la instrucción técnica y la tradición guerrera convergían en algo que ninguna de las dos era por sí sola, pero que juntas producían con la completitud específica del conocimiento yaqui, que no distingue entre la dimensión práctica y la dimensión sagrada de ninguna acción, porque en la cosmovisión yaqui esa distinción no existe. Cuando don Rosario terminó, Refugio permaneció en silencio durante el tiempo que el río tardó en cambiar su sonido con el giro del viento nocturno de las márgenes. Luego dijo que las estacas de Mezquite Negro, con las características que su padre estaba describiendo, requerían 3 días de preparación correcta, que el mezquite del tramo sur de las márgenes que había estado en la posición específica del ciclo lunar correcta durante la semana anterior, produciría la madera con las propiedades que el plan requería, y que él podría tener las estacas listas para el jueves de la semana siguiente. Don Rosario asintió y le dijo que tenían 6 días. La llamada que iba a traer al serrano y su grupo a las márgenes del tramo del lugar donde el río dobla fue responsabilidad de Anselmo, por las razones que don Rosario había considerado con la misma profundidad con que consideraba cada elemento del plan. Anselmo tenía la combinación correcta de autoridad como interlocutor de la comunidad con foráneos y la credibilidad específica del hombre que ha mantenido la postura de resistencia durante las semanas anteriores y que ahora comunica un cambio de esa postura con la textura de la derrota auténtica, que solo produce la acumulación real de presión y no la simulación de esa acumulación. Llamó al número que uno de los hombres del grupo había dejado durante la segunda visita a Bicam, y habló con una voz que había trabajado durante 2 noches en las márgenes del río, con el sonido del agua detrás de él, eligiendo ese espacio porque el río Yaqui en la noche tiene una cualidad acústica específica que afectaba su voz de una manera que producía exactamente la textura de rendición que la actuación requería, esa combinación de orgullo destruido y pragmatismo forzado que un hombre produce cuando ha sido doblegado por algo que no puede seguir resistiendo. Le dijo al representante del serrano que la comunidad de Bicam había revisado su posición y que la realidad de la situación y la consideración de las consecuencias para las familias de la comunidad los llevaban a aceptar el uso del tramo del lugar donde el río dobla para las actividades del grupo durante la temporada de lluvias, que querían hacer el acuerdo directamente y en privado en las márgenes del río y no en el pueblo, porque la discreción era importante para las relaciones internas de la comunidad con los otros pueblos yaquis que no debían saber todavía sobre el arreglo. Añadió que el jueves de esa semana tenían programada una ceremonia de delimitación del territorio sagrado en el tramo del lugar donde el río dobla, la ceremonia más importante del ciclo anual de los guardianes,
porque ese año el ciclo lunar había producido las condiciones específicas que la tradición requería para la ceremonia de máxima jerarquía, y que si el serrano quería ver con sus propios ojos el tramo que habían acordado usar en las condiciones más favorables del año, ese era el momento. Que una ceremonia yaqui de delimitación del territorio en las márgenes del río en la noche era algo que le permitiría entender con una sola presencia la naturaleza específica del territorio que su grupo iba a usar. La mención de la ceremonia había sido calculada por don Rosario con la misma metodología con que calculaba cada elemento del plan, porque un hombre que ha construido su identidad alrededor del control de territorios rurales indígenas, que ha evaluado como indefensos, no puede resistir la oportunidad de ver en persona lo que esos territorios son desde adentro, especialmente cuando esa oportunidad se ofrece en el contexto de la rendición del último elemento de resistencia que había encontrado en su expansión por la zona. La respuesta llegó antes de 2 horas. El serrano confirmaba su presencia el jueves en la noche con sus hombres para el acuerdo y para ver la ceremonia. Vendría con suficiente gente para establecer de manera definitiva los términos del uso del tramo del río y para verificar personalmente las condiciones del territorio que había adquirido. Anselmo confirmó todo con la voz correcta y cerró la llamada con la última frase de rendición que don Rosario le había indicado, incluir específicamente que la comunidad de Bicam reconocía que no tenía capacidad de resistir lo que el grupo había decidido, y que el jueves sería el comienzo de un arreglo que la comunidad aceptaba porque no tenía otra opción. Cuando colgó, don Rosario estaba sentado en su banco en las márgenes del río con los ojos abiertos y la vista puesta en el agua oscura que se movía con el sonido de siempre, y dijo solamente que tenían 5 días y que el trabajo comenzaba mañana antes del amanecer. Refugio pasó los 3 primeros días en el monte de las márgenes del río, realizando la preparación de las estacas de mezquite negro con la meticulosidad del especialista, que sabe que en el trabajo con la madera del monte sonorense, los detalles de la preparación determinan completamente las propiedades del resultado, y que ninguna corrección posterior puede compensar un error en la selección del material o en el proceso de preparación. Las estacas de mezquite negro para la ceremonia de delimitación del territorio sagrado en condiciones normales requerían un día de preparación desde la selección del árbol hasta el trabajo final de la madera, con los procedimientos ceremoniales específicos que la tradición yaqui establece para cada etapa del proceso. La preparación de estas estacas específicas tomó 3 días porque incorporaba modificaciones en el trabajo de la punta y en el proceso de endurecimiento de la madera que ninguna estaca ceremonial convencional requería, y que Refugio había diseñado según las instrucciones de su padre con el objetivo técnico específico que la madera de mezquite negro del monte sonorense podía alcanzar cuando era trabajada con el conocimiento de sus propiedades mecánicas que 30 años de trabajo con esa madera. En ese monte específico habían depositado en las manos de Refugio con la profundidad que solo produce el uso repetido durante tiempo suficiente para que el conocimiento de las propiedades del material pase del nivel consciente al nivel del tacto que sabe sin necesidad de pensar. Crescencio pasó esos mismos días realizando la preparación del territorio específico del tramo del lugar donde el río dobla con las modificaciones en la disposición de la vegetación de las márgenes que el plan de don Rosario requería. En condiciones normales, el tramo del lugar donde el río dobla tenía una geometría de márgenes que combinaba zonas de acceso relativamente fácil con zonas de vegetación densa de carrizo y mezquite y palo verde que el río en su descenso había dispuesto con la indiferencia perfecta de los procesos naturales que no tienen ningún propósito específico más allá de su propia continuación. Para el jueves, Crescencio modificó la disposición de la vegetación en las zonas de acceso del tramo de una manera que canalizaba el movimiento de cualquier grupo que entrara al tramo desde el acceso norte hacia el sector específico de las márgenes donde la geometría del río y la vegetación producían la condición que don Rosario había identificado como el corazón del plan, una zona donde las márgenes se estrechaban entre el agua del río a un lado y la pared de carrizo y mezquite al otro de Minotzientocineos. Manera que el movimiento en cualquier dirección que no fuera la dirección que los guardianes del río conocían como el corredor de salida de esa zona, era el movimiento de un hombre que se internaba más en la trampa que estaba intentando abandonar. Crescencio realizó estas modificaciones con el conocimiento específico del hombre que lleva toda su vida leyendo ese monte y que sabe exactamente qué cambio en la disposición de qué planta, en qué posición produce qué efecto en el movimiento de quien no conoce ese tramo desde adentro. Modificaciones que eran completamente invisibles, como modificaciones para cualquier observador que no supiera exactamente qué estaba buscando y que por tanto tenían el aspecto del monte sonorense natural para los hombres del grupo que el jueves entrarían al tramo del lugar donde el río dobla, creyendo que entraban a un territorio indefenso. Anselmo coordinó la preparación de los 18 guardianes de la comunidad,
que participarían en el plan con la discreción que la situación requería, y que en la comunidad de Beacom no requería las mismas precauciones que en contextos donde los preparativos podrían ser observados por personas fuera del círculo de los involucrados, porque en Beacom el conocimiento de lo que los guardianes estaban preparando para el jueves era un conocimiento que la comunidad entera compartía con el silencio colectivo específico del pueblo que ha aprendido durante 4 siglos que hay cosas que se saben y no se dicen fuera del espacio donde deben ser dichas. Cada guardián recibió su posición específica en el tramo del lugar donde el río dobla para la noche del jueves, su responsabilidad particular dentro del plan y las estacas que Refugio había preparado según la asignación que Don Rosario había determinado, basándose en el conocimiento de las habilidades específicas de cada guardián y de la posición del tramo donde esas habilidades eran más necesarias. Ninguno de los 18 guardianes hizo preguntas innecesarias. La muerte de don Epitacio Buitimea en el tramo del lugar donde el río dobla había respondido todas las preguntas que cualquiera de ellos pudiera haber tenido sobre la justificación de lo que el plan les pedía que fueran en la noche del jueves. Don Rosario pasó esos días haciendo el trabajo que era específicamente suyo, el trabajo que ninguno de sus hijos podía hacer con la misma profundidad porque requería 64 años de escucha del río Yaqui y del monte de sus márgenes en todas sus condiciones para ejecutarse correctamente. Recorrió el tramo del lugar donde el río dobla en condiciones de oscuridad completa, sin ninguna fuente de luz artificial, verificando con su propio cuerpo los corredores de movimiento que Crescencio había modificado y confirmando que las posiciones que Anselmo había asignado a los 18 guardianes eran correctas en relación con la geometría del tramo y con los patrones de movimiento que el plan calculaba que el grupo del Serrano seguiría cuando entrara al tramo desde el acceso norte con las linternas encendidas y la confianza del foráneo que cree que el territorio que está entrando es el territorio que ha visto desde afuera, y no el territorio que sus guardianes conocen desde adentro, con una profundidad que ninguna linterna puede iluminar, porque existe en una dimensión del conocimiento que la luz artificial no alcanza. El miércoles en la noche, con 24 horas de margen antes de la llegada del Serrano, Don Rosario reunió a sus 3 hijos y a los 18 guardianes en las márgenes del río Yaqui, en el tramo del lugar donde el río dobla con el agua moviéndose a 10 metros de donde estaban reunidos con el sonido de siempre. Realizaron el protocolo ceremonial que la tradición yaqui establece para la noche anterior a una acción de defensa del territorio sagrado, un protocolo que Don Rosario presidió con la autoridad del guardián mayor y que los 18 hombres siguieron con la seriedad específica de quien está realizando no simplemente un ritual, sino la activación de lo que 4 siglos de formación guerrera han depositado en él como su función más fundamental. Cuando el protocolo ceremonial terminó, Crescencio confirmó que las modificaciones del monte en el tramo estaban en la posición correcta y que el corredor de canalización del movimiento funcionaría como el plan requería. Refugio presentó las estacas de mezquite negro con la ceremonia específica que la tradición yaqui establece para la entrega de los instrumentos de defensa del territorio sagrado a los guardianes que los van a usar. Una ceremonia breve y precisa que cada guardián recibió con el reconocimiento del hombre que está recibiendo, no simplemente una herramienta sino la continuación de 4 siglos de guardianes, que usaron ese mismo tipo de instrumento en ese mismo río para exactamente el mismo propósito. Don Rosario miró a los 18 hombres uno por uno, con esa expresión que sus hijos y los guardianes de Beacom reconocían como la expresión del río antes de la crecida, esa calma específica del agua que ha acumulado suficiente volumen en las montañas y que está comenzando su descenso hacia las márgenes con la certeza de lo que vas a hacer cuando llegue. Y les dijo que mañana la comunidad realizara sus actividades con normalidad completa, que a las 8 de la noche los 18 guardianes estuvieran en sus posiciones en el tramo del lugar donde el río dobla, y que a las 9 él estaría en el acceso norte del tramo esperando al Serrano con la misma paciencia con que el río Yaqui había esperado durante 4 siglos que cada amenaza a su territorio llegara al punto exacto donde el río y sus guardianes podían responder con todo lo que 4 siglos de formación en ese territorio específico los había preparado para hacer. El jueves amaneció en el territorio del río Yaqui, con ese cielo específico de septiembre en el sur de Sonora, que la temporada de lluvias produce en sus semanas finales, cuando la humedad del Golfo de California todavía tiene suficiente presencia en el aire para mantener las nubes de tormenta formándose sobre la sierra, con esa regularidad que los guardianes del río Yaqui conocen como el último regalo del temporal antes de que octubre traiga el aire seco del norte y cambie la textura del monte con esa transformación gradual que los hombres que conocen ese territorio desde adentro perciben como un cambio en la personalidad del río, más que un cambio en las condiciones climáticas, porque en la cosmovisión yaqui el río tiene temporadas como las tienen los hombres, y la temporada de lluvias es la temporada del río en su plenitud.
cuando el agua viene de la sierra con todo el volumen acumulado de los meses anteriores y las márgenes están en su condición más viva y más densa y más impenetrable. Para quien no las conoce desde adentro con la profundidad que ese estado específico del monte sonorense húmedo requiere para ser navegado con eficiencia. Don Rosario había considerado la temporada de lluvias en el plan con la misma atención con que había considerado cada otra variable, porque en el territorio del río Yaqui, la temporada de lluvias no era simplemente una condición climática, sino una variable táctica que afectaba la capacidad de movimiento y de orientación de los foráneos en el monte de las márgenes de maneras específicas que los guardianes podían aprovechar con la precisión de quien conoce ese monte en todas sus condiciones y que el grupo del Serrano no podía compensar con ninguno de los recursos que su experiencia en otros territorios del noroeste mexicano le había dado. Durante todo el día la comunidad de Bicam funcionó con la normalidad que don Rosario había instruido que funcionara, con los hombres realizando sus actividades habituales de agricultura y de trabajo en las márgenes del río con la rutina de siempre, y con las mujeres y los niños en la comunidad con el ritmo ordinario de cada jueves de la temporada de lluvias. Ningún elemento visible en la comunidad de Bicam durante ese día habría comunicado a ningún observador externo que la noche de ese jueves sería diferente de cualquier otra noche de la temporada en ese pueblo del sur de Sonora, porque los guardianes del río Yaqui habían aprendido durante 4 siglos de resistencia que la invisibilidad de la preparación es tan importante como la preparación misma, y que cualquier señal de actividad inusual en la comunidad antes de una acción de defensa de las territorio podía alterar el resultado de esa acción de maneras que el plan no podría compensar después. A las 8 de la noche, con el cielo de septiembre completamente oscuro sobre el monte sonorense, y con la humedad de la temporada de lluvias haciendo el aire del territorio del río más denso y más oscuro de lo que sería en la temporada seca, los 18 guardianes de la comunidad de Bicam comenzaron a moverse hacia sus posiciones en el tramo del lugar donde el río dobla, siguiendo las rutas que Anselmo había asignado a cada uno durante los días de preparación, rutas que los llevaban a través del monte de las márgenes por los corredores que los guardianes conocían como los caminos invisibles del río. Esos pasos entre la vegetación densa que no tienen ninguna apariencia de camino para quien no los conoce, pero que para los hombres que los han usado desde la infancia son tan claros y tan transitables en la oscuridad como cualquier camino marcado en cualquier otro territorio, porque el conocimiento de su ubicación reside en el cuerpo y no en la vista. Se movieron sin ninguna fuente de luz artificial con las estacas de mezquite negro de refugio, portadas con la naturalidad ceremonial específica del guardián, que lleva su instrumento de defensa del territorio como una extensión de su función, y no como una herramienta separada de lo que es, y llegaron a sus posiciones en el tramo antes de las 9, con la puntualidad de los hombres que saben que en el territorio del río Yaqui, en la temporada de lluvias, el tiempo tiene una textura específica que los foráneos no pueden leer con la misma precisión, y que esa diferencia en la lectura del tiempo era parte de la ventaja que el plan aprovechaba. Don Rosario se posicionó en el acceso norte del tramo del lugar donde el río dobla con Anselmo a su derecha, y con el sonido del río a 10 metros de donde estaban, ese sonido específico del agua en septiembre, que tiene más volumen y más urgencia que en cualquier otro mes del año, porque la sierra ha enviado al río todo lo que las tormentas de la temporada han acumulado, y el río lo mueve hacia el mar, con la prisa específica del agua que tiene demasiado volumen para su cauce habitual y que encuentra en las márgenes que conoce desde siempre el espacio adicional que necesita para moverse con la completitud que la temporada le exige. Crescencio estaba en su posición en el interior del tramo desde donde podía verificar que las modificaciones de la vegetación que había realizado durante los días de preparación estaban funcionando como el plan requería, canalizando el espacio de movimiento disponible hacia el sector específico donde la geometría del río y el monte producían la condición que don Rosario había identificado como el corazón del plan. Y Refugio estaba en su posición en el borde superior de la orilla izquierda del tramo, en el punto más elevado de la margen disponible, desde donde el arco podía alcanzar cualquier posición dentro del sector central del tramo, con la precisión que 30 años de práctica en ese monte específico habían construido en sus brazos y en sus ojos, y en el instinto específico del arquero que en la oscuridad no apunta sino que escucha y que dirige la flecha hacia el sonido con la certeza del hombre que sabe que en ese monte específico, el sonido del hombre que no lo conoce es inconfundible con cualquier otro sonido del territorio. El Serrano llegó a las 9:40 con 17 hombres en 4 camionetas, 18 en total contando al líder, todos ellos con la actitud del grupo que llega a completar un trámite de supervisión de un territorio que considera ya incorporado a su operación y que viene simplemente a verificar lo que ha adquirido antes de establecer los protocolos de uso permanente.
Descendieron de los vehículos con las linternas encendidas inmediatamente con esa naturalidad del foráneo, que en el monte nocturno recurre a la luz artificial como primer instinto porque no tiene ninguna otra forma de manejar la oscuridad de un territorio que no conoce desde adentro, y sus 18 linternas encendidas en el acceso norte del tramo del lugar donde el río dobla, fueron exactamente la señal que los 18 guardianes en sus posiciones habían estado esperando, la señal que confirmaba el número y la posición y la dirección de movimiento del grupo, con la claridad que ningún sistema de vigilancia más sofisticado podría haber producido en ese territorio específico. Don Rosario saludó al serrano en el acceso norte con la expresión de la rendición completada que Anselmo había practicado durante días y que don Rosario portaba con la naturalidad del actor que lleva tanto tiempo en el papel que ha dejado de ser actuación, y le dijo que el tramo del lugar donde el río dobla estaba en las condiciones más favorables del año para la ceremonia de delimitación del territorio y que si quería entrar al tramo para ver las condiciones específicas que hacían ese tramo el más valioso del territorio del río en esa temporada del año, él lo guiaría personalmente por el corredor principal del Monte de las Márgenes. El serrano dijo que quería verlo. Don Rosario tomó una lámpara de aceite de las que los guardianes usan en las ceremonias nocturnas de delimitación del territorio. Una lámpara que producía la cantidad exacta de luz necesaria para que el grupo la siguiera como referencia, sin producir la iluminación que habría permitido al serrano y a sus hombres evaluar el Monte de las Márgenes con la atención que esa evaluación habría requerido para producir la precaución que ningún foráneo en ese territorio en esa noche podía permitirse no tener. Entró al tramo del lugar donde el río dobla con la lámpara de aceite, y el serrano y sus 17 hombres siguiéndolo con sus linternas en la fila específica que el corredor modificado de Crescencio canalizaba hacia el sector central del tramo, con la eficiencia del embudo que dirige el movimiento, sin que quien se mueve en él perciba que está siendo dirigido porque el embudo tiene el aspecto del monte natural para quien no sabe que ha sido modificado. En el interior del tramo del lugar donde el río dobla, con la humedad de la temporada de lluvias haciendo el monte más denso y más oscuro de lo que cualquier descripción puede anticipar para quien no lo ha experimentado en esas condiciones específicas, y con el sonido del río a la derecha del grupo creando el fondo sonoro que en ese tramo específico tiene una cualidad direccional que los guardianes aprovechaban como referencia y que desorientaba al foráneo porque lo hacía creer que sabía dónde estaba el agua cuando en realidad el eco de las márgenes en la temporada de lluvias distribuye el sonido del río de maneras que solo el oído formado en ese territorio puede interpretar correctamente. Don Rosario llevó al serrano y a sus 17 hombres hasta el sector central del tramo donde las estacas de mezquite negro de refugio estaban en sus posiciones ceremoniales y donde la geometría del río y el monte producía exactamente la condición que el plan requería. Se detuvo en el punto específico que había marcado mentalmente durante los días de preparación, como el punto donde el plan pasaba de la fase de atracción a la fase de ejecución. Se hizo a un lado con el gesto del guía que cede el paso al visitante para que tenga la visión completa del espacio sagrado que ha venido a ver. Y en ese movimiento lateral salió del campo de acción que los 18 guardianes en sus posiciones habían estado manteniendo libre desde que el grupo entró al tramo. Crescencio modificó desde su posición interior la disposición de los últimos elementos de la vegetación del corredor de salida, con el movimiento que había preparado durante días como el cierre del embudo que completaba la geometría del plan, y el sonido específico que ese movimiento produjo en el monte fue la señal que los 18 guardianes reconocieron como el inicio de la fase de ejecución, con la precisión de los hombres que han esperado esa señal en sus posiciones durante el tiempo exacto que el plan había calculado que esperarían. Lo que ocurrió en los siguientes 19 minutos en el tramo del lugar donde el río dobla del territorio sagrado del río Yaqui fue lo que ocurre cuando 18 hombres con linternas encendidas que lo señalan con precisión se internan en el territorio más íntimo y más conocido de los 18 guardianes que lo conocen en la oscuridad completa, con la profundidad de toda una vida de formación específica en ese espacio y que están en posiciones desde las cuales ese territorio es visible en su totalidad mientras ellos son completamente invisibles desde cualquier punto del sector central del tramo. Las estacas de mezquite negro de refugio hicieron en el monte sonorense húmedo de la temporada de lluvias, lo que la madera de mezquite negro trabajada con el conocimiento de 30 años de un maestro yaqui puede hacer cuando es usada con la precisión ceremonial para la que fue preparada, con una eficiencia que la oscuridad y la humedad y el sonido del río y el monte modificado de Crescencio y el arco de refugio desde su posición en el borde superior de la orilla izquierda, completaban con la naturalidad de los elementos de un territorio que conoce la diferencia entre quién pertenece a él y quien ha llegado sin el conocimiento que ese territorio exige para ser transitado sin consecuencias fatales.
El río Yaqui continuó moviéndose con el sonido de siempre durante los 19 minutos, y después de los 19 minutos y durante todas las horas siguientes, con la indiferencia perfecta del agua que lleva suficientes siglos moviéndose en ese cauce para haber dejado de registrar lo que ocurre en sus márgenes, como algo diferente de lo que siempre ha ocurrido en sus márgenes desde antes de que ningún hombre en ninguna dirección tuviera memoria de cuándo comenzó. Don Rosario no participó en la fase de ejecución con las estacas, porque su función en el plan era la función del guardián mayor, que preside sin ejecutar, que es responsable del resultado sin ser el instrumento de su producción, porque la jerarquía de los guardianes del río Yaqui distingue entre la autoridad que diseña y la acción que ejecuta con la precisión de una estructura que ha tenido 4 siglos para perfeccionar esa distinción. Permaneció en el borde del sector central del tramo escuchando el río con esa atención de 64 años que le permitía leer en el sonido del agua y del monte exactamente lo que estaba ocurriendo sin necesidad de ninguna otra fuente de información, con la misma certeza con que había leído el territorio durante toda su vida en todas sus condiciones, y que esa noche le comunicaba con el río y el monte y el silencio que seguía a los 19 minutos exactamente lo que había calculado que le comunicarían desde la primera noche en que había pensado en el plan, con la claridad del guardián que conoce su territorio tan completamente que puede predecir con precisión lo que ese territorio hará cuando se le pide que haga exactamente lo que lleva 4 siglos perfeccionando hacer en defensa del río sagrado y de los hombres que lo guardan. El viernes amaneció en el territorio del río Yaqui, con ese cielo específico de septiembre en el sur de Sonora, que sigue a las noches de tormenta cuando las nubes se han descargado completamente sobre la sierra, y el amanecer llega con esa limpieza específica del aire, después de la lluvia que en el monte sonorense produce una claridad que los guardianes del río conocen como el amanecer del río renovado. Ese momento del año cuando el agua ha lavado el polvo del verano de cada hoja de cada planta, de las márgenes y el verde del monte, tiene una intensidad que no tiene en ningún otro momento del ciclo anual, porque la temporada de lluvias en su fase final produce la saturación máxima de la vegetación antes de que octubre comience a retirar la humedad, con la lentitud específica del proceso que transforma el monte en su condición de temporada seca, con la paciencia de los procesos naturales que no tienen ninguna prisa, porque el tiempo que tienen disponible supera cualquier urgencia que los ciclos más cortos puedan producir. Los pájaros del monte sonorense cantaron a su hora con esa variedad específica de la avifauna del sur de Sonora, que los guardianes del río reconocen como el inventario sonoro del amanecer, cada especie en su momento preciso del alba con la regularidad que hace de ese coro el reloj más confiable del territorio para quien ha aprendido a escucharlo con la atención que merece. Y la comunidad de Bicam comenzó su día antes del amanecer, con don Rosario caminando las márgenes del tramo del lugar, donde el río dobla con la lámpara de aceite apagada en la mano, porque en el territorio del río Yaqui, en el amanecer de septiembre, la luz del cielo que precede al sol es suficiente para quien conoce ese monte desde adentro, con la profundidad que don Rosario lo conocía. El trabajo de la noche anterior había sido completado por Anselmo y Crescencio y Refugio, con los 18 guardianes durante las horas posteriores al final del proceso en el tramo, aprovechando la oscuridad del monte sonorense húmedo y el conocimiento del territorio que hacía posible operar en esas condiciones, con la eficiencia específica de los hombres que han realizado trabajo nocturno en ese monte durante toda su vida adulta. El río Yaqui en la temporada de lluvias tiene en su dinámica hidráulica una cualidad específica que los guardianes conocen con la intimidad de quien la ha observado durante décadas: la capacidad del agua encrecida de transportar y de distribuir y de incorporar a su cauce lo que sus márgenes le entregan, con una completitud que la temporada seca no produce, porque el volumen y la velocidad del agua en septiembre son suficientes para que el río haga en horas lo que en otros meses requeriría el trabajo de corrientes mucho más lentas durante periodos mucho más largos. Las 4 camionetas del grupo del Serrano habían sido conducidas por Crescencio hacia los caminos de terracería del monte sonorense, que bordean el territorio Yaqui en su margen sur, caminos que en la temporada de lluvias tienen la condición específica del suelo arcilloso del sur de Sonora, que absorbe la lluvia con una velocidad que convierte los caminos de tierra en superficies que el primer aguacero posterior borra con la misma eficiencia con que borra cualquier otra huella en ese tipo de suelo, sin dejar ningún rastro distinguible de ninguna actividad humana reciente en ningún punto del trayecto que cualquier búsqueda posterior pudiera identificar como evidencia de nada.
El sábado por la mañana, cuando los guardianes del río realizaron su recorrido habitual de las márgenes del territorio de Bicam, con la puntualidad que su función requería, encontraron exactamente lo que encontraban en cualquier otro sábado de septiembre en el territorio del río Yaqui, las márgenes del tramo del lugar donde el río dobla con la condición específica del monte sonorense, después de la tormenta nocturna que había caído sobre ese sector del territorio con la regularidad de la temporada. El suelo de las orillas con la humedad máxima del ciclo de lluvias y la vegetación del carrizo y el mezquite y el palo verde con esa densidad específica de la saturación que la temporada produce y que hace que el monte de las márgenes en esa época del año sea el monte más impenetrable y más vivo de todo el ciclo anual. Y don Rosario sentado en el banco de piedra que los guardianes habían puesto en el borde de la orilla norte del tramo en algún momento de la historia de la comunidad, que ya nadie recordaba con exactitud, porque había sido puesto suficientemente antes para que su presencia en ese punto fuera simplemente una parte del paisaje del tramo, que siempre había estado ahí, y que ningún guardián de ninguna generación había tenido razón para cuestionar. El río Yaqui se movía en el tramo del lugar donde el río dobla con el volumen y la velocidad de la temporada de lluvias en su fase final, con la indiferencia perfecta del agua que no registra ninguna diferencia entre los viernes y los sábados de septiembre, en ese punto específico de su recorrido hacia el Golfo de California. La desaparición del Serrano y sus 17 hombres produjo en la estructura criminal que los había enviado al territorio del río Yaqui exactamente el patrón de reacción que la desaparición sin rastro de grupos armados en territorios que habían sido evaluados como indefensos produce invariablemente en las organizaciones que han construido su modelo de operación sobre la certeza de que la posesión de armas y la ausencia de protección institucional visible en el objetivo son variables suficientes para garantizar el resultado que buscan sin consideración de ninguna otra variable, que esos dos factores no incluyan en su cálculo. Los primeros días fueron de búsqueda activa con exploradores enviados a los pueblos yaquis de la zona, preguntas en los mercados de Ciudad Obregón y en los puntos de la carretera federal que conecta el territorio yaqui con el resto del sur de Sonora, revisión de los caminos de acceso al territorio con la metodología del grupo que busca evidencia de algo que debería ser visible si hubiera ocurrido lo que las alternativas racionales disponibles sugerían que debería haber ocurrido. No encontraron nada porque el río Yaqui en la temporada de lluvias no devuelve lo que acepta en sus aguas con la velocidad de la crecida de septiembre, y el monte sonorense húmedo de las márgenes no guarda ninguna señal de lo que ocurrió en él en la noche del jueves que cualquier búsqueda posterior pudiera distinguir de las señales que la tormenta nocturna y el movimiento del agua y los ciclos naturales del monte producen con la regularidad de cada temporada de lluvias en ese territorio específico. La comunidad de Bicam presentaba exactamente el aspecto de una comunidad indígena del sur de Sonora que había tenido una semana ordinaria de trabajo agrícola y de vigilancia de las márgenes del río, con la normalidad de siempre, con los guardianes en sus recorridos y las familias en sus parcelas, y don Rosario caminando el tramo del lugar donde el río dobla con la lámpara apagada en la mano y la vista puesta en el agua con la expresión de quien mantiene una conversación que el mundo exterior no puede escuchar. La leyenda comenzó a construirse en los pueblos yaquis de la zona y eventualmente en los circuitos criminales del sur de Sonora, con la velocidad específica de las historias que llenan un vacío de información, con el miedo y el respeto combinados que produce la desaparición sin rastro de hombres armados en un territorio indígena que el mundo exterior había clasificado como indefenso. Se decía que el río Yaqui tenía guardianes que ninguna organización criminal del noroeste mexicano había podido identificar correctamente como lo que eran, porque el mundo exterior había aprendido a ver a los yaquis como lo que 4 siglos de presión habían intentado hacer de ellos, y no como lo que 4 siglos de resistencia los habían mantenido siendo. Se decía que las estacas de mezquite negro que los guardianes de Bicam usaban en sus ceremonias de delimitación del territorio tenían propiedades que el mundo exterior no podía evaluar correctamente, porque el mundo exterior no tenía el conocimiento del monte sonorense que hace posible esa evaluación, y que sin ese conocimiento las estacas parecen simplemente palos de madera, cuando en realidad son la continuación de 4 siglos de defensa del territorio sagrado, en las manos de los hombres que han sido formados específicamente para usarlas. Se decía que el tramo del lugar donde el río dobla en el territorio de Bicam tenía algo en su suelo y en su agua que no tenía ningún otro tramo del río Yaqui, y que los guardianes que habían caminado ese tramo en todas sus condiciones durante toda su vida habían llegado a conocer con la profundidad que produce la presencia en un lugar durante suficiente tiempo para que el lugar mismo te enseñe lo que puede hacer cuando se le pide que haga lo que siempre ha estado dispuesto a hacer para los hombres que lo cuidan.
Ninguna de estas versiones era precisa en sus detalles, pero todas ellas contenían la percepción correcta que importaba, que el territorio del río Yaqui era un territorio donde la evaluación convencional del poder armado no producía predicciones confiables sobre el resultado de usarlo contra los hombres, que habían guardado ese río durante 4 siglos, con el conocimiento y la determinación que ningún arma de fuego puede reemplazar en el territorio específico donde ese conocimiento fue construido. El resultado práctico fue el mismo que habían producido el Golfo de México y los hornos de Capula, y los hornos de tierra de Pénjamo, y el túnel del Diablo de Zacatecas, y el cañaveral del Papaloapan, y las bodegas de curado de los valles chiapanecos, y la cañada del Muerto del desierto chihuahuense. Ningún grupo criminal volvió a usar las márgenes del río Yaqui en el territorio de Bicam como corredor de tráfico, ni como zona de enterramiento de cargamentos durante los años siguientes. Los guardianes del río continuaron sus recorridos de las márgenes con la puntualidad de siempre. Las ceremonias de delimitación del territorio sagrado continuaron en sus fechas específicas del ciclo ceremonial yaqui, con la regularidad de las cosas que se hacen porque deben hacerse independientemente de todo lo que ocurre alrededor de su realización. Y el río Yaqui continuó su movimiento desde la sierra hacia el Golfo de California, con la indiferencia perfecta del agua que lleva suficientes siglos, haciendo lo mismo para haber dejado de necesitar ninguna razón adicional para continuar haciéndolo. El agua del río Yaqui que descendió por el tramo del lugar donde el río dobla en las semanas siguientes a la noche del jueves, llegó eventualmente al Golfo de California con la continuidad perfecta del proceso hidrológico que ningún evento en las márgenes puede interrumpir, porque el río es más antiguo que cualquier cosa que ocurra en sus orillas, y continuará siendo más antiguo que cualquier cosa que ocurra en sus orillas durante todo el tiempo que los ciclos del agua mantengan su funcionamiento. Esa agua del Golfo de California se evaporó con el calor del sol de Sonora, y se convirtió en las nubes que la corriente del Golfo llevó hacia la sierra, y que la sierra convirtió en la lluvia de la siguiente temporada, que alimentó de nuevo el río con el volumen que el tramo del lugar donde el río dobla conoce desde antes de que ningún guardián de ninguna generación tuviera memoria de cuándo comenzó ese ciclo, y que continuará conociendo después de que el último guardián de la última generación de Sino-Cientosina Bicam haya completado su propio ciclo y haya entregado el conocimiento del territorio a quien venga después. Don Rosario Valenzuela Matus continuó presidiendo el Consejo de Guardianes de la Comunidad de Bicam hasta los 71 años, cuando Anselmo demostró con la completitud que la tradición yaqui requiere antes de reconocer a un nuevo guardián mayor que había alcanzado el nivel de conocimiento del territorio y de la cosmovisión que la función de mayor jerarquía exige. Y don Rosario realizó la transmisión del mando con el protocolo ceremonial específico que la tradición establece para ese momento. El mismo protocolo con que su padre se lo había transmitido, y con el que el padre de su padre se lo había transmitido antes, la cadena ininterrumpida de guardianes del río Yaqui, que la historia ha intentado romper en 4 siglos de intentos sucesivos, y que cada intento ha encontrado más fuerte de lo que era antes del intento, porque el pueblo yaqui tiene la capacidad específica de convertir la presión que se le aplica en la fuerza adicional que la resistencia a esa presión produce. Se retiró a las márgenes del río en el tramo del lugar donde el río dobla, desde donde pasaba las tardes escuchando el agua con esa atención de 64 años de formación como guardián, que ya no requería ningún esfuerzo consciente porque se había convertido en la forma natural de estar en ese territorio, para un hombre que no conocía ninguna otra forma de estar en ningún lugar. Murió una mañana de septiembre con el río Yaqui en su temporada de lluvias, moviéndose en el tramo del lugar donde el río dobla con el volumen y el sonido específicos de la temporada que él había escuchado desde antes de tener memoria, encontrado por Anselmo en el banco de piedra de la orilla norte, con las manos apoyadas en las rodillas y la lámpara de aceite apagada en la mano, y una expresión que su hijo describió después con la economía de palabras que los guardianes del río Yaqui usan para las cosas que el lenguaje ordinario no puede nombrar sin reducirlas a algo más pequeño de lo que son. Dijo que su padre tenía la cara del río después de la tormenta, cuando el agua ha lavado todo lo que debía ser lavado, y el monte de las márgenes tiene esa limpieza específica del amanecer de septiembre que solo el río Yaqui en su temporada produce, y que cualquier hombre que la haya visto una vez con los ojos del guardián que sabe lo que está mirando, no puede confundir con ninguna otra cosa en ningún otro lugar del mundo. La próxima vez que tomes un vaso de agua, cualquier vaso de agua en cualquier lugar del mundo, detente un momento antes de beberlo y piensa en los ríos que ese agua ha recorrido antes de llegar al punto donde tú puedes tomarla con la facilidad de quien no tiene ninguna razón para pensar en lo que hizo posible que esa agua estuviera disponible en ese momento en ese lugar.
Piensa en el río Yaqui y en los hombres que durante 4 siglos han defendido ese río con el único conocimiento y las únicas herramientas que tenían, porque nadie más tenía la obligación de defenderlo, y porque sin esa defensa, el río que lleva el nombre de su pueblo habría dejado de ser el río sagrado para convertirse en simplemente un recurso más en el inventario de lo disponible para quien tuviera la fuerza suficiente para apropiárselo. Piensa en el precio real del agua sagrada. No el precio del mercado de derechos de agua, ni el precio de la tarifa municipal, sino el precio que algunas familias pagaron con su propia humanidad, para defender el derecho de que ese río siguiera siendo lo que ha sido durante 4 siglos de resistencia. El río de un pueblo que ha demostrado más veces de las que cualquier registro puede documentar que la defensa de su territorio sagrado es una capacidad que no se agota con el tiempo ni con la presión, sino que se renueva con cada generación que recibe el conocimiento de la anterior, con la misma integridad con que el río recibe el agua de la sierra con cada temporada de lluvias. Y recuerda que el río Yaqui sigue ahí, con su sonido específico de septiembre y su monte húmedo de las márgenes y su agua que se lleva lo que sus guardianes le confían, con la misma discreción perfecta que el agua ha mantenido durante todos los siglos, que lleva moviéndose en ese cauce sin que ninguna ley humana haya podido decirle que cambie de dirección. Si esta historia te ha mantenido despierto, si has sentido el sonido del río Yaqui en la noche de septiembre y la oscuridad específica del monte sonorense húmedo de las márgenes en cada una de estas palabras, suscríbete a este canal ahora mismo porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas desde los lugares más oscuros y más verdaderos de nuestra realidad. Dale like a este video, activa la campana de notificaciones y baja a los comentarios a decirme lo que piensas. Fueron los guardianes del río Yaqui hombres que usaron el único conocimiento y las únicas herramientas que 4 siglos de formación les habían dado para defender lo que 4 siglos de resistencia habían mantenido vivo, o cruzaron una línea que ninguna tradición guerrera y ningún territorio sagrado puede justificar cruzar. ¿Hasta dónde llegarías tú si el río que tu pueblo ha guardado durante 4 siglos como la manifestación física de su identidad más fundamental fuera amenazado por hombres que llegaron a sus márgenes creyendo que la ausencia de protección institucional era lo mismo que la ausencia de cualquier forma de protección? El río conoce la respuesta. La ha conocido siempre. Nos vemos en la próxima entrega.